Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos reunimos con ustedes para platicar en nombre de la ley. Estamos transmitiendo desde los estudios de Excelsior Televisión, desde la esquina de la información en la Ciudad de México. Esta noche hemos invitado y nos acompaña el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el abogado y notario Héctor Guillermo Galeano Inclán, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y poder dirigirnos a la audiencia. Ante todo, una felicitación porque tu programa es una contribución a la cultura de la legalidad. Realmente la sociedad a veces se llena de mitos, a veces crea ciertas circunstancias que se van volviendo eso, una creencia, un mito. Y a veces la legislación va con una actualización, va perfeccionándose o va tomando derroteros diferentes, y siempre es conveniente que tengamos este tipo de espacios públicos de forma tal que podamos ambos contribuir a la cultura de la legalidad de la sociedad mexicana, y por eso, ante todo, una felicitación por este espacio. Muchas gracias, Héctor. Tienes toda la razón. Efectivamente, muchas veces tenemos creencias no exactas, no precisas y no idóneas sobre el funcionamiento de la ley y sobre el funcionamiento de las personas que tienen que ver con la ley. Y ahí quisiera yo entrar muy de fondo en que nos ayudaras a despejar varias de las cuestiones que sentimos el hombre común, el ciudadano común y corriente, frente a la función notarial, y que pudieran ser de tres órdenes. Primero, que los notarios y los servicios notariales son muy caros, son para la gente muy rica, y que la mayoría estamos fuera del alcance de poder ir a una notaría a solicitar un servicio. La segunda, que no tenemos una información muy clara de para qué nos puede servir en la vida cotidiana un notario, como no sea para hacer el testamento o para escriturar la casa. Como que no sabemos a qué notario tengo que recurrir, al de mi domicilio o al que me indica alguien. Y el tercero, si el notario es mi enemigo o es como mi médico, quien me orienta, quien me aconseja, quien me dice cómo tengo que hacer las cosas. Ese es el tipo de tres fantasmas que tenemos o que con los que convivimos respecto del notariado. ¿Qué nos puedes decir de eso, Héctor? Por supuesto. Creo que en primer lugar hay que tener presente que cualquier ciudadano, cualquier persona va a requerir en algún momento de su vida la prestación de este servicio de fe pública notarial, de este servicio público del ejercicio de la fe notarial, ya sea en el simple otorgamiento de un poder para realizar determinadas trámites, circunstancias, actos jurídicos, en la adquisición de un inmueble, en la conformación de una persona moral de tipo civil o de tipo mercantil, como en la adquisición de un inmueble, o inclusive, más allá de la vida de una persona, habrá un procedimiento sucesorio donde, habiendo fallecido la persona que acudió con el notario en estas instancias, posteriormente hay que adjudicar sus bienes hereditarios, y también será un acto provocado por esta misma persona. Consecuentemente, el notario se encuentra en una amplia gama de posibilidades de dación de fe en infinidad de actos jurídicos. Hoy creo yo que la complejidad de la legislación, sobre todo en materias administrativas, en materias fiscales, en materia de prevención del lavado de dinero, en materia administrativa,
inclusive ya en cuestiones de carácter ambiental, etcétera, de derecho urbanístico, en fin, una maraña de ley. Exactamente, una nueva legislación ya con tinte muy moderno. Obliga a que para evitar dolores de cabeza ulteriores, primeramente acudamos al despacho de la notaría. Al despacho de la notaría podrá acudir cualquier persona, en cualquier circunstancia, y la recomendación es, antes de realizar el acto jurídico que tengo en mente, o que tengo ofertado u ofrecido, acuda primero con el notario para recibir por lo menos la asesoría inicial y saber si voy por buen camino y evitar el día de mañana ciertos dolores de cabeza por la falta de atención. Yo creo que en este momento podemos distinguir entre aquellas personas que pueden pagar un despacho de abogados que les asesore en sus asuntos y una serie de personas, una serie de gente que no tiene ese despacho de abogados. Bueno, que sepa esa gente que tiene un despacho de notaría donde puede ir a consultar de forma gratuita acerca de sus intenciones en la realización de actos de naturaleza jurídica y por lo menos llevarse la orientación. ¿Ustedes prestan orientación gratuita? Exactamente, orientación gratuita siempre existe en todas las notarías de la República. Pero también como colegio, ¿no? También como Colegio Nacional de Notario Mexicano y también cada uno de los colegios de las diferentes entidades federativas van prestando este servicio. Y no me cobran. De atención sin cobro alguno derecho, sino hasta la instrumentación en su caso cuando tenga yo del que acto jurídico. Si es que voy a hacer del acto jurídico. Sí. Exactamente. Por otra parte, esta posición que la legislación le ordena al notario lo ubica en un término imparcial, de forma tal que es útil a ambas partes, pero también es útil a la autoridad estatal. ¿A qué voy con esto? A que hay una serie de conceptos que integran el cobro de una escritura, que normalmente son destinados al pago de impuestos, que es la parte grande a veces, al pago ¿no? de los derechos, o inclusive también al pago de los documentos necesarios previos para llegar a la instrumentación de un acto jurídico. Y a veces esas cantidades que son simplemente recaudadas por el notario y enteradas a las autoridades fiscales federales o a la autoridad fiscal de la entidad, simplemente el notario las ve pasar. Pero su obligación es recaudarla. Claro, por supuesto que todas esas cantidades deberán ser en su oportunidad plenamente justificadas con todos los comprobantes fiscales, con la normatividad vigente en cada uno, para cada uno de esos pagos. Entonces, realmente el notario en este momento se coloca en una posición de asesor jurídico, digo yo, de la sociedad en general, cuando la sociedad en general no tiene a dónde acudir precisamente. Y habrá ocasiones en que sí se pueda instrumentar el acto y habrá ocasiones en que tenga que forzosamente derivarse en alguien. Por ejemplo, una sucesión intestamentaria, fallece la persona sin testamento y analizando el orden, como sabemos, el orden de los herederos, de quienes tienen vocación hereditaria, va a estar señalado por la ley. En el momento en que estamos en el... Por eso se llama legítimo. Por eso, en el momento en que estamos en el análisis de quiénes son los sucesores, nos percatamos de que existen menores de edad. Al existir menores de edad, ya no podrá conocer el notario de esa sucesión intestamentaria y tendrá que ser el juez. Pero ya por lo menos la gente ya se llevó la asesoría adecuada, suficiente para decirle, mira, tu asunto es de carácter jurisdiccional porque la ley ordena que cuando el heredero es menor de edad, tengas forzosamente que iniciar tu procedimiento en un juicio. Entonces, ese tipo de asesoría es a la que me refiero. Habrá otra persona que tenga algún tipo de problema que se está dando muy frecuentemente hoy acerca de que a partir del momento en que la electrónica nos gobierna, los sistemas electrónicos nos gobiernan, entonces debemos utilizar el nombre que aparece en nuestra acta de nacimiento y antes teníamos la costumbre de omitir alguno de estos nombres. Sí. Toda mi vida he utilizado Héctor Galeano
y hoy me entero después de pedir un acta de nacimiento que soy Héctor Guillermo Galeano. Puedo acudir con un notario a otorgar un acta de declaraciones en presencia de dos Ya no tengo que ir al testigos. juez. Ya no tendría que ir al juez, en presencia de dos testigos y que acrediten que efectivamente, tratándose de la misma persona, tiene esa variante en la utilización social o habitual de su nombre. Y que mis papeles con un No nombre el nombre o con el corresponden a otro mí. corresponden a la misma persona. Correcto, y que estoy O, casado con la misma señora. bueno, si también necesariamente también para eso significa, para eso también sirve. ¿Sí? Está bueno. Sí, 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 así es. Es muy amplia, el campo de la actividad del notario. Llevar a cabo la constitución de una sociedad mercantil, Correcto. de fin de generar el día de mañana negocio, en fin, el propio testamento, el documento de voluntad anticipada. ¿Algún documento valioso que quisiera yo tener una copia por si lo pierdo, es decir, mi título profesional? Exactamente, obtener una copia Algo certificada. valioso, ¿no? Para mí, Exactamente. que puede tener una utilidad Exactamente. y que si lo pierdo va a ser muy latoso Ujú, reponerlo, ujú, ¿no? reponerlo. No así con las escrituras. No así con las escrituras, cuya reposición es mucho más sencilla, Sí. siempre y cuando se conserven los datos. Siempre y cuando yo conserve los datos del número de escritura, el protocolo en el que se otorgó, la fecha en la que se otorgó, será suficiente para en cualquier Con eso momento basta. obtener otro ejemplar. Si me la extraviaron, me la robaron, mi escritura, no sucede absolutamente nada. Hay posibilidad de obtener otro ejemplar de esa escritura. Correcto. Yo quisiera, después de una breve pausa, seguirte preguntando algunas cosas muy concretas a las que has dado pie con tus anteriores comentarios. Por supuesto, muchas gracias. Vamos unos instantes a una breve pausa y regresamos con Héctor Guillermo Galeano para seguir platicando sobre los asuntos cotidianos de la materia notarial. Continuamos esta conversación con el presidente del Colegio Nacional del Notariado. Más ahorita el tema de la reposición de las escrituras. Así es. Muchas veces, y esto lo digo por abogados y por no abogados, le damos a nuestra escritura un valor casi como de joya, es decir, que ahí se debe defender con la vida. Si es que una joya debiera defenderse con la vida, ¿no? Pero con un celo enorme, o a veces pensamos, por el contrario, que si a alguien le roban las escrituras, ya le robaron la casa. Y te confieso que muchos abogados, yo entre ellos, las escrituras que tengo están guardadas en un, no te digo que en una bóveda, pero en un lugar relativamente seguro y bajo llave, aunque sé que puedo pedir 20 copias. Es decir, Exactamente, exactamente. ¿Cómo le explicamos ese esto es el tema, es decir, a nuestro auditorio? Exactamente, ese es el tema. Tenemos que estar conscientes de que, voy a utilizar una terminología de carácter jurídico, no se incorpora el derecho en el papel. Yo soy propietario. La casa es la casa y el papel es el papel. Exactamente, la casa es la casa, yo soy el dueño de la casa y simplemente el papel lo que hace es justificar y dar testimonio de que yo soy el dueño de esa propiedad. Así es. De forma tal que si el día de mañana me voy a un casino y me voy con las escrituras, no me va a servir para apostar, no me va a servir entregar las escrituras. No. Si obtengo un préstamo al acreedor, no le va a servir que le retenga
al deudor las escrituras. No se quedan con ellas. Prenda del pago. ¿No? No le va a servir absolutamente para nada. No puedo ir al Montepío con las No puedo ir escrituras. al Montepío porque no me van a dar nada. Ujú. No me va a dar nada. Lo mismo sucede si entran en mi casa, me roban las escrituras. No te han robado nada. No me han robado nada. No me han robado nada. Sí, el punto importante es, además de conservarlo en un lugar donde tengo los papeles de importancia, sí es muy conveniente siempre tener los datos de identificación del instrumento Ujú. en algún otro lugar. En mi diario, en la nube, con mi hijo que vive en otra casa. Esta es la escritura número tal, de fecha tal, en el protocolo de la notaría número tal. Teniendo esos elementos, la pérdida o extravío o robo del documento justificativo de la propiedad me permite poder recuperar un ejemplar más, poder obtener un ejemplar más. Y esto es precisamente una de las características más importantes que tiene el notariado de corte latino. Porque al final de cuentas, el original de mi escritura Exacto. no está en mi, No no está- está en mi escritorio, exactamente. está en el tuyo. Ahí hay una Está en la reproducción. notaría y está Exactamente. en el escritorio archivo, del gobierno, y está en el archivo de notarías para siempre que es jamás. quien lo guarda. Exactamente, para siempre jamás. Inclusive, pues naturalmente hay muchos documentos. Hoy estamos en el año 2015, pero dentro de 200 años quizá a lo mejor nos asomemos a ver documentos públicos que se están generando el día de hoy, como hoy nos asomamos a Ahí ver están las escrituras el de mi testamento- bisabuelo, ¿no? El También. testamento de Sor Juana, Sí, sí, como sí. hoy nos asomamos a ver el testamento de Sor Juana, otorgado centurias atrás. Así Entonces es. siempre se van a conservar. Correcto. Esa es una característica de las más importantes del notario latino. El prestatario, el cliente, el usuario, se lleva un ejemplar, el primer ejemplar. Eso no quiere decir que no pueda haber un segundo ejemplar o ulterior ejemplar de ese documento que se encuentra ahí. En el primer para acto yo te siempre puedo pedir depositado. 3 copias también, ¿verdad? Sin duda, nunca sobrarán. Me puedo ir con Nunca 3 y sobrarán. guardarlas en 3 Nunca escritorios sobrarán. distintos. Exactamente, nunca sobrarán. Podrán perderse, podrán extraviarse, que siempre se tendrá acceso a esta clase de documentos para eterna memoria. Sí. Para eterna memoria. ¿Qué otras cuestiones de nuestra vida cotidiana, nuestra vida de cotidiana. lo que sucede a diario? Sabemos muy bien lo de la compra de una casa, que no Así diario es. la compramos. Pero, por ejemplo, no sé, a veces tenemos que sacar una factura notarial Ajá, del coche. A veces hay muchos actos. A veces nos preocupa que junto a la casa están haciendo un edificio enorme y tememos que algún daño pueda suceder sobre nuestra propiedad. En fin, ¿qué? Sí. Creo que el consejo es muy bueno, el consejo es muy válido. Hay que conservar ejemplares en un número suficiente para Sí. evitar la pérdida. ¿Qué mejor que en el momento en que estoy comprando el vehículo? En ese mismo momento me voy a la notaría y obtengo 5 copias certificadas de mi factura y las coloco en diferentes sitios o con diferentes personas, con mis hijos, que ya no viven conmigo. Hijo, mira, aquí está Y una puedo copia tener 5 certificada. copias. Y puedo tener 5, 10, 15, las que sea. Porque el vendedor no me va a dar 5 facturas. No, me va a dar nada más una y yo voy con notario y certifico el número de Y ya copias. tengo 5. El día de copias que necesito. Si está todavía si la pérdida de la factura ocurre en el periodo todavía de conservación del comprobante fiscal por parte de la agencia automotriz, es posible acudir a la agencia automotriz y solicitar el cotejo contra la copia que obra depositada en la contabilidad de la propia agencia automotriz. Entonces, con eso puedo sustituir mi factura. Y ya en caso dado de que la comprobación de la contabilidad electrónica ya no cuente con ella la agencia automotriz, todavía es posible hacer un acta de declaraciones donde 2 personas de crédito den fe de que yo soy el propietario de este inmueble, de este vehículo, que lo adquirí de una persona determinada
el número de años en que lo adquirí y naturalmente exhiba la mayor documentación que pueda, Claro. que acredite la tarjeta de Tenencias, circulación, verificaciones. tenencias, exactamente, todo ese tipo de documentación que soporte, que haga más firme mi sola declaración de haber extraviado esta factura. Esta factura. Y esta puede surtir también los efectos para poder el día de mañana lograr la transmisión de este vehículo. Me iba a referir también al testamento. También al testamento, porque a veces también el testamento lo guardo en la caja de seguridad. Error. Porque en el momento que ocurre el fallecimiento, la caja de seguridad no puede ser abierta. Van a dar acceso más que al titular, y el titular es quien ya falleció. O a los herederos. Entonces, a veces llega la gente con este mito muy propio de nuestro cine mexicano, de la época de oro. ¿Cuándo le vamos a dar lectura al testamento? Cítenos, notario, para la lectura del testamento. No, es que el testamento público abierto es precisamente abierto. No se necesita ni esconderse ni permanecer oculto. Si lo ve cualquier persona, no restringe su validez, no lo anula. En la vida real no existe la lectura del testamento. La famosa lectura del testamento. En la vida real lo que existe es los herederos encontramos este papel de importancia llamado testamento y le podemos dar lectura sin que se modifique en forma alguna su validez y enterarnos de quiénes son los designados como beneficiarios, herederos o legatarios y acudir ya entonces sí, con el testamento y con el notario, a hacer el trámite de la sucesión testamentaria como tal, con pleno conocimiento del cual fue la última voluntad del autor de la sucesión, sin esperar a este acto tan solemne que algunas telenovelas utilizan de la famosa lectura del testamento y que es el momento de la música de suspenso porque se va a dar lectura al testamento. A lo que dijo el finado, ¿no? Exactamente. Incluso si el difunto no dijo nada, ni quién era su notario, etcétera, pueden pedir ese informe a la propia central notarial, que es el Archivo General de Notarías, o el juez lo hace, ¿verdad? Exactamente, simple y sencillamente lo que sucede es que habría que comenzar allí como una sucesión intestamentaria, es ante decir, un juez, con desconocimiento de si otorgó o no disposición testamentaria el fallecido, y con base en un archivo, una base de datos nacional, podrá saber y conocer si esta persona cuya sucesión intestamentaria se inició, otorgó o no otorgó testamento en alguna parte de la República Mexicana. Y en ese momento de aparecer un testamento, caducará, se sobreserá este procedimiento intestamentario y se hará caso a la voluntad expresa. Uno o varios testamentos, ¿no? Varios testamentos. Incluso con distinto notario. Sin duda, y valdrá siempre el último. Y puede ser que incluso con distintos herederos. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y refiriéndose a distintas casas. Y valdrá el último. Valdrá el último, salvo ya cuestiones muy complejas, donde el testador haya previsto dejar vigente en alguna de sus cláusulas un testamento. O son válidos los dos, en su caso, tiempo, porque se refieren en su caso a bienes distintos. Exactamente, en su caso pudo haber dejado esta prevención el testador. La recomendación es siempre Nuevo Testamento, borrón y cuenta nueva. A unos herederos les dejó una casa en el norte y a otros una casa en el sur. A sus circunstancias habrá tenido para hacer este tipo de disposiciones. ¿Qué otra cosa estamos para terminar? Exactamente. Simplemente, por ejemplo, llamar la atención. Exactamente, llamar la atención porque se ha observado a veces el abuso en la utilización de un instrumento que aparentemente me da propiedad, pero no me da nada, que es el otorgamiento de un poder. Hay veces en que vendedor y comprador se ponen de acuerdo y el comprador le paga al vendedor y el vendedor le firma, le otorga un poder limitado al inmueble y le dice que es con el carácter de irrevocable.
Para ahorrarse un impuesto para normal. ahorrarse unos impuestos. Y engañar se va al el comprador, se ve el comprador que muy confiado de la existencia que tiene un poder, y al paso del tiempo que quiere titular, empieza una problemática completamente diferente. Claro. Desde si se encuentra vivo el vendedor, si no le habrán embargado al vendedor el inmueble, Claro. o simplemente si el vendedor no vendió otra vez el inmueble. Porque el poder queda sin efecto cuando muere el vendedor. Así es, así es. Y el poder es eso, solo poder, solo el momento en que yo le faculto a alguien más para que ejerza ciertas facultades por mí, sin renuncia al ejercicio que yo hago de ellas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuidémonos no de eso. Entrar en ese juego, ¿no? en ese juego que no lleva a ningún lado y sí genera realmente muchos problemas ulteriores. Sí, muchísimos, ¿no? Son de los... ¿Algo más que quisieras agregar? Simple y sencillamente que el notariado, que sepa la gente, que el notariado está a sus órdenes, está a su disposición, que pueden acudir con toda confianza, no duele, duele más el dentista, aquí no va a doler, aquí simplemente es enterarnos de cuál es en dónde estamos situados, si estamos dando los pasos correctos para la conformación del acto jurídico de nuestro interés. Y para eso están los colegios de los notarios, el Colegio Nacional y todos los despachos de todas las notarías de la República Mexicana. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado en Noche de Domingo. Fue muy esclarecedor platicar contigo sobre algunos mitos que urge irlos despejando. Te comprometemos para la sesión próxima. Por supuesto, encantado. Aquí estaré cuando tú me lo indiques. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. A ustedes, mientras nos vemos en la siguiente emisión y quieren estar en contacto, en Twitter, @JRomeroApis. Estoy con mucho gusto a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.